Hola chicos, sean bienvenidos a este nuevo video. En el día de hoy, quisiera darles primeramente las gracias a Dios por permitirme hoy estar de nuevo en esta videoclase y quiero invitarlos a que vean este nuevo video de estadística en el cual vamos a hablar sobre las variables estadísticas, pero en este caso no agrupadas. Vamos a ver algunas medidas de tendencias que se tienen para este tipo de variables, así que los invito a ver este nuevo video. Ok, entonces ahora en estadística vamos a ver acerca de la caracterización de datos en forma no agrupada. Entonces es posible caracterizar una variable sin agrupar los datos. Para ello se utilizan las medidas de tendencia central. Entonces las medidas de tendencia central son datos de resumen que indican de acuerdo con algún criterio un valor alrededor del cual se distribuyen las observaciones de un estudio estadístico. Entonces las medidas de tendencia central son la media aritmética o promedio, la mediana y la moda. Entonces en estas medidas de tendencia cumplen una función muy importante en la interpretación de datos. De hecho, gran ventaja está en que son fáciles de calcular y su interpretación también es sencilla. Cada una de ellas aporta elementos favorables y tiene limitaciones, por lo cual las tres da una mejor aproximación al análisis de la situación que se estudia. Entonces, si ustedes observan acá en la diapositiva, encontramos la mediana. Si ustedes observan aquí, la media, y la media nos habla acerca de el promedio como tal de unos datos. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos la media en unos datos no agrupados, podemos sacar esa media aritmética o esa medida de tendencia central que se conoce como la media. Entonces veamos lo que es la definición de la media y nos dice que la media aritmética también es conocida como promedio, es una de las medidas más utilizadas para la caracterización de una variable. La media se ubica en el centro de las observaciones y esta media de un conjunto de datos x1, x2, x3, como ustedes lo ven aquí, hasta x a la n se calcula mediante la expresión x barra, véanlo aquí, x barra igual a la sumatoria de todos esos datos dividido entre el número de datos que existan. Es decir, que si nosotros aquí tenemos 5 datos, nosotros colocamos cada valor de ese dato y lo dividimos entre 5. Ok, entonces eso es como una forma general de yo decir o de yo calcular la media aritmética, ¿vale? Pero entonces para nuestras tablas de frecuencia nosotros debemos tener en cuenta que ya calculamos nuestra media aritmética de otra forma. Y ahorita que vayamos a ver el ejemplo, miramos cómo se calcula la media aritmética para una tabla de frecuencia, ¿vale? En una tabla de distribución de frecuencia. Entonces, por otro lado tenemos la mediana y nos dice que la mediana es el valor que divide el conjunto de datos recopilados en dos partes porcentualmente iguales. Se representa con la letra X, pero ya arriba hay un guiño. Si ustedes ven ahí, la media era X barra, este es un X y un guiñito. Y de esa forma se representa la mediana. Entonces, para calcular la mediana, primero debemos ordenar cada conjunto de datos de menor a mayor y luego nos ubicamos entre el dato central o los dos datos centrales. Vean lo que dice aquí. Si el número de datos es impar, la mediana es exactamente el dato central. Pero en el caso de que los números de datos sean impares, la mediana toma los dos valores que se encuentran justamente en toda la mitad, ¿vale? Y luego de eso realizamos un promedio. Ok, eso es aquí nombrando esa
mediana, ¿vale? Y por último tenemos la moda. Entonces la moda en un conjunto de datos no agrupado es el dato de mayor frecuencia, ¿ok? Si nosotros tenemos una tabla de distribución de frecuencia, el dato que tenga la frecuencia mayor, ese va a representar la moda. Y nos dice aquí, es el que más se repite y se simboliza con la letra X, pero vean que el símbolo que tenemos aquí arriba es un símbolo diferente al de la media y al de la mediana, ¿vale? Entonces tiene como un conito, ustedes lo ven ahí, y de esa forma es que nosotros representamos estas tres medidas de tendencia centrales para datos en forma no agrupada, ¿vale? Entonces vamos inmediatamente, vamos acá a el siguiente ejemplo. Vamos a calcular cada una de estas medidas de tendencia central. Entonces yo les había dicho que para datos agrupados, no agrupados, nosotros calculamos la media teniendo en cuenta la frecuencia y la cantidad de intervalos que tengamos. Entonces nos dice, se mide la estatura en centímetros de 20 estudiantes de grado séptimo y estos fueron los resultados. Ustedes miran aquí y ven los resultados, ¿vale? Entonces si organizamos todos estos datos, lo podemos organizar en una tabla de distribución de frecuencia. Entonces la pregunta que nos hacen aquí es la siguiente: ¿cuáles son las medidas de tendencia central? Es decir, la media, la mediana y la moda. Entonces, bueno, en cinco pasos nosotros vamos a resolver este ejercicio y vamos a calcular cuáles son las medidas de tendencia central, ¿vale? Entonces vamos ahora al primer paso. El primer paso nos dice, se organiza la información en una tabla de frecuencia. Entonces organizamos la tabla de frecuencia. Si ustedes se dan cuenta, nosotros tomamos aquellos valores que se repiten, ojo, solamente no tomamos intervalos, sino cada uno de los valores. Vea, 150, 151, 152, 153, los ordenamos de tal forma de que lleguemos desde el dato menor hasta el dato mayor, ¿vale? No vamos a tener intervalos, sino que vamos a tener cantidades de datos. Y luego empezamos a hacer la tabla de distribución de frecuencia, calculando, por ejemplo, 150, hay 4 datos, aquí lo ven, 1, 2, 3 y 4. 151 solo hay 2, veanlo aquí, 1 y 2. 152 solamente hay 5, entonces ustedes cuentan acá los 5 y así obtienen la frecuencia de cada uno de estos valores. Ahora, ustedes sacando el total de datos pueden ir sacando inmediatamente el porcentaje, o por decirlo así, y se dan cuenta, este porcentaje va a estar dado principalmente por el número en total que hay de datos, ¿vale? Entonces 4, y si buscamos el número total de datos, que serían 20, 4 dividido a 20 sería igual a 2, y luego lo multiplicamos por 100 y obtendríamos este porcentaje aquí. Es decir que este mismo porcentaje lo calculamos así como lo hacemos para todas las tablas de distribución de frecuencia, ¿vale? Bueno, por otro lado tenemos la frecuencia relativa. Vean aquí, es la misma que nosotros hemos trabajado. Vemos, bueno, tenemos la frecuencia acumulada y tenemos la frecuencia relativa acumulada. Bueno, entonces como segundo paso, lo que debemos hacer es calcular la media sumando los datos y dividiéndolos entre 20. Pero ojo, nosotros vamos a calcular esta media, pero no vamos a tener en cuenta solamente la cantidad de estudiantes, sino también la frecuencia. Es decir, que multiplicamos la cantidad de estudiantes por el número de frecuencia que tiene al lado. Veanlo así, de esta forma. Entonces, si ustedes miran aquí en esta segunda parte, nosotros aquí tenemos la estatura, ¿verdad? Tenemos la estatura y con esta estatura tenemos la frecuencia. Entonces, ¿qué nosotros hacemos? Para el primer dato, es decir, para nuestro x1, para calcular la media,
nosotros debemos multiplicar cada valor de nuestra variable, en este caso es la estatura, por la frecuencia, es decir, 150 por 4, luego lo colocamos más 151 por 2, luego lo colocamos más 152 por 5 y así sucesivamente. Es decir, vamos a calcular, a multiplicar la variable por cada una de sus respectivas frecuencias y a esos valores luego los dividimos entre el total, ¿vale? Entonces, al nosotros hacer esa multiplicación, luego la suma y luego la división, obtenemos un resultado de 152,8. Ese es el valor para nuestra media aritmética, ¿vale? Ya tenemos el primer valor, 152,85. Ahora vamos a calcular la mediana. Aquí dice, tercero se calcula la mediana. Para ello, primero se organizan todas las estaturas de menor a mayor, es decir, debemos organizar toda la información de menor a mayor y decíamos que tomamos los dos números intermedios. Bueno, en este caso sería el 152 que tenemos acá y el 152 que tenemos acá, que son los que están dividiendo aproximadamente estos datos ordenados en dos partecitas. Bueno, aquí hubo un pequeño error de escritura, pero en realidad los que se toman son estos dos. Y luego, para nosotros calcular esa mediana, promediamos esos dos valores. Entonces 152 más 152 y lo dividimos entre 2, nos tiene que dar 152. Y ya tendríamos nuestro segundo valor para la medida de tendencia central. Y ahora solamente nos quedaría faltando calcular la moda, ¿vale? Y la moda vamos a ver que es algo relativamente más sencillo. Entonces, como ustedes ven acá, ven la tablita aquí, como cuarto paso, entonces buscamos la moda y nos dice que al revisar la tabla de frecuencia de la estatura de los 20 estudiantes, podemos observar fácilmente que hay dos modas correspondientes a 152 y 153. ¿Por qué 152 y 153? Porque son los que tienen una frecuencia de 5, es decir, la frecuencia más grande. Si solamente uno de ellos dos tuviese la frecuencia más grande, se escogería ese como la moda, pero aquí vemos que los dos tienen ese mismo valor máximo que los demás, o con respecto a los demás datos, ¿vale? Entonces en este conjunto podemos decir que es bimodal. ¿Por qué? Porque tiene dos modas, ¿vale? Si tiene 3 sería trimodal y si tiene más de 3 pues ya se conocería como polimodal, ¿vale? Entonces en este caso, para hallar la moda es el dato que más se repite en los elementos de una variable. Y bueno, ya finalmente lo que debemos de hacer es concluir y decimos que, bueno, se observa que las medidas de tendencia central son, y miramos que aquí tenemos X barra, X el guiñito y bueno, y X con el gorrito aquí arriba, ¿vale? Y nos dice que la media nos dio 152,85, la mediana nos dio 152 y la moda nos dio 152 y 153. Cabe resaltar que por lo general estos valores, media, moda y mediana, son muy parecidos siempre que obtenemos los resultados. Entonces, para este caso se tiene que las tres medidas de tendencia central encontradas están muy cerca una de las otras, lo cual pueden tener algunas implicaciones al hacer el análisis de los datos. Y bueno, chicos, así de esa manera pues quería yo mostrarles qué son las medidas de tendencia centrales y cómo se caracterizan los datos en forma no agrupadas.